Hola, bienvenidos a Hola. este episodio con Atijan Candiag, he dicho mal el apellido perdón, y el nombre seguro, que es este hermano dominico francés que vive en el Cairo y que es autor de varios libros, ha publicado Un encuentro en la montaña, es el último título, La libertad cristiana y unas palabras antes del apocalipsis, así que bienvenido, Atijan. Gracias. Lo primero que te quería preguntar era cómo surge en ti este deseo de escribir un libro sobre el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas que tiene que decirnos a los cristianos hoy este mensaje, ¿no? Yo como sacerdote y también cura en el Cairo, estoy responsable encargado de la parroquia de lengua francesa. Encuentro muchas personas, y cuando veo que hay una pregunta que no es una pregunta personal de uno, pero un problema común de los cristianos que encuentro, busco soluciones, ideas, y en general termino con escribir un libro. Y este libro lo escribí sobre el Sermón de la Montaña porque me parece que tantos cristianos, la gracia de Dios no la creen. Creen que Dios nos ama gratuitamente porque lo saben del catecismo, lo saben, ok, pero no lo creen. Creen que Dios nos ama con límites. Dios nos ama si hacemos lo que quiere Él. Y esto no es verdadero. Y quería explorar esta dificultad con las páginas más legales del Nuevo Testamento. No con Pablo, las cartas de Pablo que hablan de libertad, y ya he escrito sobre esto con la carta a Filemón. Pero la parte más legal, que es el Sermón de la Montaña, donde en el Evangelio de Mateo, donde Jesús enseña la exigencia de la vida cristiana. No se trata de libertad y basta, no. Exigencia máxima, muy difícil de cumplir. Y pensé, si podemos entender la gracia de Dios leyendo el discurso de la montaña, significa que hemos entendido algo. Una de las partes fundamentales, bueno, el Sermón de la Montaña es muy largo, Sí. ¿no? Y una de las partes como centrales de ese sermón son las bienaventuranzas. Que es la parte inicial. Que es la parte inicial. Entonces vamos a empezar por ahí, arrancando. De primeras, el centro es el Padre Nuestro. Que luego llegamos. En las bienaventuranzas, hay de primeras, pueden sonar o muy bonitas o muy difíciles de entender, porque yo pienso en mí o en muchos cristianos, ¿no?, que podemos pensar que nos puede resultar difícil comprender que es bienaventurado aquel que sufre hambre, que sufre sed, que es perseguido, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no?, puedo verlo como irreal, que no interpela mi vida, o no deseo eso. Y por otro lado, lo que Dios me promete si hago eso es precisamente algo que me puede resultar muy lejano, ¿no?, como poseer el reino, como algo utópico, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión y cómo puedo sentirme interpelado de verdad por esa enseñanza de Cristo? Primero, es claro que nuestra dificultad con esas es que leemos casi solo la primera parte. Dichoso los pobres en espíritu, por ejemplo. Y no, es claro que
la pobreza no da la felicidad. Lo sabemos, lo saben los pobres, para empezar, claro. Y Jesús no dice el contrario, dice que lo que da la felicidad es el reino de Dios y que el reino de Dios lo poseen los pobres. Hay una relación, pero no significa que la pobreza es una buena cosa. No, claro que no. Y tenemos que ver para cada buena... me falta La palabra en palabra. Bienaventuranza. Bienaventuranza. Es Es difícil, larga. Bienaventuranza. Para cada bienaventuranza tenemos que leer la segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo interesante no es la pobreza, es el reino de Dios. Y la pobreza es interesante por el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios es el tema mayor, más largo, más importante de la predicación de Jesús. Nos habla siempre de esto. Y no es un tema sencillo, porque me habla con parábolas, me habla de esto con palabras misteriosas. Y para la gente que escuchaba a Jesús, el sentido era claro. El reino de Dios significaba el momento de la historia cuando Dios viene y toma el poder contra todos los reyes injustos y se convierte en rey sobre la tierra. Y todos esperan esto de Jesús. Y Jesús pasa un tiempo increíble a explicar que no, ser el Mesías, ser el Hijo de Dios, ser el Salvador, no significa tomar el poder. Y que el reino de Dios es algo diverso. El reino de Dios de que nos está hablando en el Evangelio es una realidad más importante que una realidad de poder. Es un otro nombre para la vida divina, para la vida eterna. La vida eterna, la vida divina, lo que el dono de Dios, que Dios mismo. Dios se quiere dar a nosotros y darnos su vida y su divinidad. El reino de Dios significa nuestra divinización cuando Dios empieza a existir en nosotros. Luego llegaremos a eso, porque me parece como muy claro cómo le explicas en el libro de La montaña, pero claro, ese reino de Dios que Dios entrega, tú insistes mucho en el libro, en el concepto de la gracia, y en que se da gratuitamente, pero a la vez es curioso porque hablas del joven rico que para poder poseer el reino tiene que vender todo lo que tiene. Entonces, de primeras puede parecer que hay un choque, ¿no? Entre, bueno, es gratis, pero a cambio tengo que vender todo, entonces no es tan gratis. Sí, es una gratuita muy, muy, muy cara. Entonces, eso también en ese momento del libro cuentas, ¿no? Como esa parábola de los que son invitados al banquete de bodas y como no están bien vestidos se les echa del banquete. Entonces, ¿cómo se puede entender que el amor de Dios y el reino de Dios es algo que se nos entrega gratuitamente y que a la vez tengo que vender todo lo que tengo y tengo que ir bien vestido? La vida cristiana no es la condición para ser amados por Dios, es el resultado. No podemos... es una confusión si pensamos que tenemos que ser santos para ser amados por Dios. Podemos ser santos porque Dios nos ha amados. Funciona así. El amor de Dios nos cambia la vida. Y si no nos cambia la vida,
significa que no es presente, que no es verdadero. Pero no tenemos que merecer algo. El don es inicial. Si empieza la vida cristiana con este don, sin condiciones, sin nada, gratuitamente, y después me cambia la vida. No es una condición... A posteriori. Sí, a posteriori, después no te tomo todo. No, es que hay consecuencias del ser amados. Hay consecuencias porque Dios nos ama gratuitamente con gran amor de nuestra libertad, que significa gran amor de nuestra responsabilidad. Nuestra vida es importante. El amor de Dios no significa que podemos hacer todo porque Dios nos ama como un abuelito que ama a los nietos y no ve nada de lo que hacen. No, sabe muy bien lo que hacemos y nuestra vida es responsable no delante del juicio de Dios, mas delante de su amor, que es más grave, más importante. A mí como que me interpela mucho esto que dices, o que has dicho, de que no somos santos para que nos ame, ¿no? Porque muchas veces en los que hemos nacido, ¿no? Y nos hemos criado en el cristianismo, pensamos o nos han dicho mucho que Dios nos ama por si cumplimos los mandamientos, si somos buenos. ¿Por qué crees que, bueno, pues no sé si en Europa o en los que hemos nacido en el cristianismo, ¿no? Como que este mensaje se ha olvidado tanto? Porque esto es algo muy profundo en el corazón humano. Nosotros de niños teníamos un miedo grande, lo que los padres no nos amen. Claro que quiero ser amado por los padres y hago todo por ser amado, para ser amado. Hago todo bien y soy... Después con la maestra, la escuela, y con los amigos, y con la novia, pero hacer así significa inmaturidad, que es normal para un niño, para un joven, pero maturidad significa... Madurez, gracias. Madurez significa ser libre de hacer lo que quiero hacer, lo que me parece bien, no para placer a personas, a Dios o a mis padres para ser adultos. Ser adulto significa elegir mi vida, mis acciones. Y Dios nos quiere adultos. Nos quiere adultos porque quiere tener con nosotros una relación de amistad, no de servidumbre, el que es bien distinto. Esto como que de primeras puede chocar mucho, ¿no? Sobre todo porque, claro, muchas veces nos referimos a Dios como el Señor, ¿no? Y eso de amistad a veces puede parecer como que le quitamos la seriedad o la divinidad que tiene a Dios, pero es Él mismo, ¿no? El que nos ha llamado amigos. Sí, lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús en este momento muy, muy importante, después de la última cena, en el discurso con los discípulos y en el mismo momento del mandamiento, que el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros. Si no es importante este momento y nos dice, después, en el mismo discurso,
os llamo amigos. Tenemos que entender. Después es claro que amigo, esposo, rey, señor, padre, son imágenes. Y tenemos como cristianos tener juntas todas las imágenes de la Biblia. No es que podemos elegir una y decir, ok, porque en este momento podemos empezar a traer demasiado de esta imagen. Cuando teníamos todo junto, todas estas imágenes juntas, estamos con el Dios de Jesucristo. En ese sentido, cuando tú hablabas de que Dios, ¿no?, nos llama amigos, de que, por lo tanto, que Dios nos quiere también creciendo en madurez, ¿no? A mí me resultaba muy interpelador en el libro de la libertad cristiana que escribiste comentando la carta a Filemón, que es una carta muy cortita. Sí, O sea, 25 versículos. 25 versículos, o sea, entra en una carilla de una hoja, ¿no? Cómo lo que hay es un llamado a crecer en libertad, ¿no? Y comentas ahí que cuando nosotros estamos buscando consejo, muchas veces, no tanto queremos una moral, sino que lo que queremos es que nos ayuden a crecer en libertad. La pregunta es, ¿por qué nos da tanto miedo la libertad y preferimos unas reglas? Porque la exigencia de Dios, para nosotros, la exigencia máxima no es que tenemos que hacer cosas muy difíciles como, no sé, tomar una ducha fría a las 5 de la mañana. No, es que tenemos que pensar, tenemos que valorar las situaciones, tenemos que hacer cosas como adultos que saben dónde está el bien, como dirección, no en todas los particulares de nuestra vida. No podemos escribir un manual de moral católica con todas las situaciones, porque la moral, entendida bien, es la ciencia del particular. Y en tu situación personal pero cada acción que haces, 1200 elementos que existen en tu cabeza y solo tú puedes saber el bien en esta situación. Claro que los mandamientos ayudan, claro que la experiencia de los otros de la iglesia ayudan. Y si no usas esta experiencia, esta ayuda, no es una buena idea. Pero al final, la acción la haces tú. Y Dios lo sabe y nos da esta libertad que es difícil, exigente y nos hace adultos. Es un camino como de mucha... de fomentar mucho la propia conciencia. En el libro de la libertad hablas también de cómo la conciencia es casi como un valor supremo, ¿no?, en la moral, y que incluso creo que comentas como un artículo de Santo Tomás en el que dice que para un no creyente que cree que Dios no existe, bautizarse sería una aberración. Un pecado. Un pecado. Un pecado. Entonces, sí, ¿qué consejo darías? Creo que nosotros, o sea, que en general, por esto que decimos, ¿no?, nos cuesta a nosotros mucho crecer en conciencia, crecer en libertad, vamos buscando a dónde aferrarnos. ¿Qué consejo darías tú para poder crecer libremente en conciencia, ¿no?, para fomentar la conciencia propia,
sí, y poder crecer ahí, ser más libres y poder actuar más libremente. Para esto podemos aceptar seriamente nuestra creación por Dios. Dios nos ha creado y significa que no somos sin valor y que tenemos una cabeza, que tenemos elementos, deseos también que vienen de Dios. Y podemos, por esto, confiarnos también en nosotros, no en nosotros como fuente de todo, al contrario, como hijos de Dios. ¿Y por qué? No podemos ser libres cuando pensamos como hay la voluntad de Dios y mi voluntad como opuestas. No. ¿Qué quiere Dios para ti? Quiere que seas feliz. Feliz no en superficie, feliz de verdad. ¿Y tú qué quieres para ti? Para ti mismo. La felicidad. La felicidad. También, ¿no? Queréis la misma cosa y podéis trabajar juntos. Porque el objetivo es lo mismo. Y con esto se puede confiar en lo que yo quiero seriamente, no lo que quiero, que Sí, no deseo. lo que me apetece Sí, rápido, sí. No. sino... Y esta responsabilidad es muy importante porque cuando sé que mis deseos pueden ser importantes y traerme hasta la santidad, la vida divina, tengo que escuchar seriamente lo que quiero. Cuando Jesús encuentra Bartimeo en Jericó, a Bartimeo que no ve nada, pregunta, ¿tú qué querías? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo hagas para ti? ¿Qué quieres? No ve, lo sabemos todos. Y también Jesús lo pregunta y hace esta pregunta a todos nosotros. Y tantos cristianos tienen miedo de esta pregunta. Tienen miedo de escuchar a sí mismo porque no es posible, la voluntad de Dios es mejor. Sí, claro que es mejor, pero es mejor porque va junta con lo que deseo en profundidad. Ese camino de fomentación del deseo, bueno, yo creo que es porque a veces a nosotros nos cuesta porque bueno, nos cuesta creer que Dios quiera lo mismo que nosotros mucho y a veces no nos parece, bueno, no sé si no nos parece atractivo, o desde fuera puede no parecernos atractivo que Dios quiera compartir su vida con nosotros. O sea, a nosotros nos parece que es más atractivo la vida que yo encuentro en el pecado, ¿no? A veces puede parecer eso, ¿no? Y eso a veces choca porque la imagen que tenemos, bueno, no sé, ahora me corriges tú, pero siguiendo el libro de En la montaña, porque a veces, claro, hay pasajes de ese sermón en el que el Señor nos dice que seamos perfectos, que amemos como Él ama, y son cosas que nos parecen poco atractivas porque nos parecen imposibles, ¿no? ¿Son realmente imposibles o podemos amar como Dios ama? El mandamiento de Jesús, amaos Como yo os he amado. como yo os he amado, tenemos que entenderlo bien, que cómo puede darnos problemas si pensamos que lo tenemos que imitar
a Jesús, ser buenos como Él, que es imposible, claro. Este como en griego, el idioma del Evangelio, es distinto, es katros, que significa el origen, no la comparación. El origen de este amor. Amáis con el amor con el cual os he amado. He amado vosotros, he amado, te he amado, y este amor que tienes ahora, que los teólogos llaman el amor mismo de Dios, se llama el Espíritu Santo, que tienes ahora, que la Iglesia ha recibido y que nosotros como creyentes hemos recibido, con esto puedo amar a mi próximo, no con mi corazón limitado, pero con el amor de Dios mismo. Y el mandamiento de amar a su próximo, Jesús lo da y da en el mismo tiempo el medio de cumplirlo. Es muy interesante porque yo la primera vez que, me acuerdo en un retiro, que insistía mucho en que Dios nos da su mismo espíritu, o sea, el mismo espíritu con el que Él vivió todo su paso por la tierra, es el mismo espíritu que Él me da para que yo pueda amar. Y esto como que, bueno, yo por lo menos lo tuve que repetírmelo muchas veces, ¿no? No, yo tengo el mismo espíritu de Cristo, es el mismo espíritu el que está penetrando mis fibras de mi cuerpo para poder amar, ¿no? Sí, el ser amado me da la posibilidad de amar. Exacto. Y lo que tengo que hacer es, pues, pedir más ese amor, ¿no? Recibirlo más. Y en ese sentido, la parte central, ¿no? Como decías, del Sermón de la Montaña, es el Padre Nuestro. Y en ese momento tú comentas en el libro que no conoces, o le dices así como también de forma muy provocadora, que no conoces ningún cristiano que sepa rezar bien, sino que, claro, es el Espíritu el que tiene que venir en nuestro auxilio. ¿Cómo podemos pedir más de verdad al Espíritu? O sea, tomar conciencia de, pues de que Él viene en mi auxilio de verdad si yo le dejo, ¿no? Como la solución está en rezar muchos Padres Nuestros. o como... El trabajo del Espíritu en nosotros es convertirnos en hijos de Dios. Lo dice Pablo en la carta a los romanos, que es el trabajo del Espíritu hace construir hijos o hijas. Y la oración es aceptar este trabajo. Decir más Padre Nuestro, pues puede ser muy útil, puede ser también un trabajo mecánico. Y es importante dejar a Dios el importante. Si yo voy a decir tantos Padre Nuestro por hacer algo, significa que no he entendido. El que trabaja en la oración es el Espíritu Santo y yo necesito que lo deje trabajar. El que no es muy fácil, aquí también la exigencia del Evangelio es máxima. En el ser hijos. O en el ser hijos y aceptar que el trabajo importante en mi vida cristiana lo hace el Espíritu Santo, no yo. Y me da un poquito de humildad. En eso, claro, una de las peticiones del Padre Nuestro es la del perdón, ¿no? El ser perdonados. Y preparando esta entrevista, ¿verdad? Pensaba y leyendo el libro, ¿no?
que, que aceptar el perdón y aceptar que Dios perdona también a otros es aceptar que yo estoy en la misma posición que un asesino o que un violador o alguien que comete como crímenes grandes, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, Dios me ha perdonado, pero mi pecado es esto, o que no molesta a nadie, o que no. Pero es ponerme en la misma posición que grandes pecadores, ¿no? No sé si estoy muy equivocado o va por ahí, pero ¿cómo es ese camino de aceptación y de humildad de que soy el que tiene que ser salvado, igual que el otro? Aceptar que el otro sea salvado es el gran problema del Evangelio. Lo vemos. Los fariseos, el problema de los fariseos es que no aceptan que las prostitutas y los publicanos sean salvados. Que es imposible estar con ellos. Si el paraíso está mal frecuentado así, yo no quiero entrar. Y por esto mataron a Jesús. Por esto, no por otro. Mataron a Jesús porque Jesús ha abierto el reino de Dios a todos. Y aceptar esta bondad de Dios para los otros es un desafío muy importante, muy difícil para los que se creen justos, los que no han hecho grandes pecados. No se sabe, pero los católicos que van a misa como yo, Claro. y que hacen Muchas lo obras. que pueden en vida. Sienten siempre, sí, el importante es la prostituta y el publicano. Es un poquito, no, yo hago todo en mi parroquia, vengo a misa cada domingo y me ocupo del catecismo, no es posible que la puerta sea abierta para todos. Pero no se puede amar a Dios si no se ama la bondad de Dios. Esto conecta justo con el principio, así como que vamos cerrando, ¿no? Con eso del joven rico, de que ese cristiano se puede presentar a Dios como, bueno, yo ya he hecho todo esto, ¿no? Y vuelve a exigir Cristo que vendas todo, ¿no? Y que te vuelvas a situar en ese lugar de origen. Yo, como para cerrar, te quería preguntar, como más personalmente, ¿qué es lo que a ti, durante el proceso de escritura de este último libro, ¿no? Que has tenido que rezar, bueno, seguro que has rezado mucho en tu vida con el Sermón de la Montaña, pero en este proceso de escritura, ¿qué es lo que más te ha sorprendido nuevamente de Cristo en el Sermón de la Montaña? Puedo decir la coherencia, porque he querido escribir esto para ver si el discurso de la gracia funciona con la idea de fe que debe funcionar, pero sin saber, antes de trabajar, antes de escribir, la solución. ¿Cómo se puede encontrar el amor gratuito de Dios en estos capítulos muy legales? ¿Es posible? Claro que es posible. Es el único modo de leer de verdad esos versículos importantes. Pues muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. en este rato. Y lo siento por el español. La próxima vez que vengas es mucho mejor, pero se te entiende perfectamente. Así que gracias. Sí, estás siempre bienvenido en esta casa. Gracias.